de la bella ciudad de Veracruz, el hermano Manuel Riveros. Aquí tenemos el hermano, él viene de visita desde México, desde Veracruz, y pues aquí tenemos el privilegio que es un predicador, es un hermano que viene dispuesto a servirle al Señor. No sé cuánto tiempo podemos estar gozando de él, pero el tiempo que sea en el tiempo del Señor, ¿verdad? Por lo tanto, se me ha encomendado que le vamos a regalar una canasta para él, para que él pueda disfrutar de este amor que todos los hermanos ponen en esta canasta. Y la otra canasta también se me puso en mi corazón regalársela a una hermanita muy querida, que pues como uno no conoce realmente los corazones, ni tampoco conoce muchas veces la necesidad que hay en cada hogar, yo quisiera decirles de mi parte que la hermana Irma quiere que ustedes, si tienen alguna necesidad, a veces se la hagan saber a ella, porque solamente de esa manera podemos ayudar a aliviar esa necesidad que suple el ministerio de la canasta del amor. Y en esta mañana la segunda canasta va a ser entregada a la hermanita Idalia Farel. Así que con mucho gozo le vamos a entregar estas dos canastas a los hermanos y que el Señor les siga bendiciendo y siga supliendo y les siga dando más a su generoso corazón. El Señor les bendiga. Leo de la palabra de Dios en el libro de Génesis 14, verso 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es un versículo que apela a nuestro entendimiento para que podamos adorar a Dios de esta forma, dándole lo que Él nos ha dado en abundancia, devolvemos un poquito, y aparte de eso pide también que ofrendemos para la obra del mismo. Hermanos, sabe que hace un momento el hermano Benedicto decía que a veces la persona se ausenta porque se pide algo. Y déjeme decirle algo. Yo estoy dentro de la iglesia, gracias a Dios, porque se pide. Le voy a decir por qué. La primera vez que yo di una ofrenda, que fueron unas monedas, yo era un niño como la edad de este niño, siempre lo veo y me recuerda mucho, y me habían dado esas monedas para comprar algo. Mi madre viuda, éramos muy pobres, y me dio unas monedas y me mandó a comprar azúcar. No teníamos ni para nada, éramos demasiado pobres. Y cuando yo escuché un canto bien hermoso, yendo a la tienda a comprar esto, era una iglesia adventista, por la gracia de Dios. Y me siento honrado de pertenecer a esta iglesia porque ese momento fue crucial para mí. Cuando yo tenía hambre porque no teníamos alimento, y una dama, una señorita invitó a los niños, dice, yo me asomo y escucho el canto, me gusta, y de pronto me dice, bueno, niño, ¿quieres venir a la clase? Y yo dije, sí, y yo vi una canasta de galletas, dije, aquí voy, y me olvidé de lo que me dijeron, de mi compra, y sabe que yo siempre recuerdo eso cuando pido los diezmos y las ofrendas, porque, hermanos, puse las monedas allí, me dieron de comida, y desde entonces yo llegué hasta en la tarde a mi casa, que me dieron una paliza a mi mamá, una a mi tío, y no sé quién más, pero desde entonces, por la gracia de Dios, yo estoy en la iglesia. Por eso siempre que piden, yo estoy contento, porque yo ya tengo mi sobre listo para dar. No importa para lo que pida la iglesia, yo no hago preguntas, simplemente Dios me lo pide, y hasta este día Dios me ha bendecido en gran manera. Hace unos 2 días estaba hablando con la hermana Rocío en el negocio, ella trabaja conmigo un día a la semana,
y le estaba mostrando algo muy privado, cómo el Señor ha bendecido nuestro negocio y es motivo, hermanos, para dar. Alguien dice, yo no tengo nada, ¿por qué usted tiene un carro nuevo? ¿Y por qué maneja eso? ¿Por qué tiene esto? ¿Sabe por qué, hermano? Simplemente porque doy. Si usted quiere tener, dé al Señor. El Señor le va a multiplicar. Y pido a los hermanos que pongan de pie para pasar a recoger la ofrenda, diezmo por favor. Mientras tanto, cantamos el himno acostumbrado, el himno número 4, ¿cuál es? El hermano 487. Vamos a cantar con mucha alegría, hermanos, este himno de bendición también, el himno 487. Suenen las palabras de nuestro Señor en nuestro corazón. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamar a Cristo, dueño y creador, dale lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, almas el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Amén. Vamos a pedir la bendición de Dios, vamos de rodillas. Oremos. Al eterno Padre Dios nuestro, alabado y glorificado sea su santo nombre en esta hora. Bendito seas hoy y siempre. Bendito seas en nuestros hogares, en nuestras familias. Bendito seas en el campo. Bendito, oh Dios, seas donde tu nombre es proclamado. A ti te damos la honra, la gloria, la supremacía de nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que nuestras vidas están en tus manos. Fuera de ellas, Señor, nuestras vidas no tendrían el sentido, el propósito, pero en tus manos nosotros estamos seguros. Por eso te damos la honra y la gloria a ti. Y gracias por este tiempo que nos permites también vivir. Permítenos hoy, oh Dios, serte fiel a ti. Que nuestra fidelidad se demuestre, Señor, llevando almas a los pies, a tus pies, llevando almas al conocimiento tuyo y llevando el mensaje que tú necesitas que hoy comuniquemos. Por eso, Señor, se han preparado todo este servicio. Se ha preparado, Señor, a los hombres que en este tiempo darán
el sonido certero a la trompeta. Por favor, úngelos con tu Espíritu Santo. Y también, oh Dios, prepara a un pueblo para que tenga oído, Señor, oído de reyes, y escuchen el mensaje que tú deseas comunicar hoy. Pongo en tus manos, Señor, a ese gran pueblo que desea, Señor, una relación más íntima contigo, que desean, Señor, que tú, oh Dios, puedas impresionar sus corazones, sus mentes a través de tu Espíritu Santo. Reconocemos, Señor, esa gran necesidad de ese trabajo, Señor, que solo lo hace el Espíritu Santo, de conmover nuestras conciencias y nuestras almas. Por eso, Señor, pedimos humildemente que en este tiempo que hoy, oh Dios, vivimos, tú puedas, Señor, derramar tu Santo Espíritu, la lluvia tardía, para poder nosotros cumplir fielmente el cometido y que muchas almas, Señor, vengan al conocimiento tuyo. Gracias por aquellos que dieron, que aportaron, que contribuyeron en tu obra. Por favor, bendíceles grandemente, más en este tiempo tan difícil, escaso, Señor, donde cada centavo cuenta. Por favor, ayúdanos no solo a serte fiel a ti, sino ser verdaderamente fieles en la administración de estos recursos. Señor, danos tu bendición. Y pedimos humildemente, Señor, por aquellos enfermos, angustiados, por favor, que también tu Santo Espíritu repose en ellos y que ellos sientan, Señor, que tú les acompañas. Dales ese favor y pedimos, Señor, por estas bendiciones. Pedimos, Señor, para que tu Santo Espíritu, Señor, pueda en nosotros y nosotros, Señor, en ti. Por favor, lo agradecemos, lo imploramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a tener el texto bíblico, que si me pueden acompañar. Lo encontramos en Apocalipsis 20, versículo del 11 al 12. Si se pueden poner de pie, los que puedan. Y dice, sí, 20. Versículo 11, del 11 al 12. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. En el 12, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Gracias. Pueden tomar asiento. Tenemos un especial
Recuerden, esta iglesia está siendo rejuvenecida por los niños. Y esa es la invitación que hoy nos hace Dios a nosotros en este tiempo. Hacernos niños. Usted sabe que el niño tiene mucha inocencia. El niño cree, le cree lo que dice papi, ¿verdad que sí? Pero ya cuando crecemos nosotros, pues nos volvemos adultos y nos volvemos incrédulos. Por eso la invitación de Dios es a ser niños. Y hoy tenemos aquí a Samuelito. Ya tuvimos la oportunidad que David estuviera también con nosotros. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes le dan la honra y la gloria a Dios por los niños? Qué gran bendición. Así que vamos a estar listos. Vamos a que ellos participen de esta bendición del cielo. Así que vamos a participar, vamos a preparar todo por acá. Hoy vamos a tocar Castillo Fuerte es nuestro Dios, himnario nuevo 400.
Hermanos, um feliz sábado a todos. E estamos muito contentos e agradecidos com o Senhor por estar de regresso aqui à igreja de Alhambra. E hoje estamos muito agradecidos, hermanos, porque estamos já muito cerca do grande congresso que vai ser o dia 12 aqui em este lugar. Assim que também queremos dar um saludo a todos nossos hermanos que nos acompanham por la televisão, por internet. Que Deus bendiga a todos. Queremos dizer, hermanos, de que, como está mirando aí a la pantalla, este congresso vai ser del 12, el viernes, desde las 2 de la tarde hasta el día domingo, hasta la 1 de la tarde. Así que vamos a tener 3 días de charlas, de entrenamiento, capacitación sobre los puestos de avanzada. Es muy importante, hermanos, de que participemos todos, porque este é um temário novo. Pouco sabemos, todos nós, a respeito disto. Há que dedicar muito tempo para estudar. Pois, hermanos, em este momento, então, queremos estudar a palavra de Deus. Por isto venimos e vamos, então, abrir a palavra do Senhor. O livro, hermanos, de Apocalipse, o capítulo 20, já leemos o versículo. El versículo 11 lo menciona las siguientes palabras: e vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual oyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. E vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Palabra del Señor. Con reverencia, hermanos, yo voy a pedir la bendición del Señor. Los que quieren acompañarme, oremos otra vez. Amado Padre, al abrir tu palabra, escuchar tu voz, Señor, que podamos ser reverentes e entender que todo o universo agora está interessado em los últimos acontecimentos deste planeta. Bendice tu pueblo, levanta tu igreja, despierte el remanente, Senhor, los obreros para 10ª hora. Únge-nos com tu Espírito, dá-nos discernimento, sabedoria, humildade, pero valor para levar adelante os interesses del reino de los cielos en este lugar. Guarda-nos del mal, Senhor, protege-nos, pon uma cubierta de proteção, um sello sobre nós, uma cerca, para que o inimigo não pueda romper e desbaratar-nos. Guarda-nos, ó Deus, te lo pedimos e agradecemos, em el poderoso nome de Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Amém. Hermanos, o tema que hoje seguimos, quisiéramos dar sequência ao temário da semana passada. E la semana passada, hermanos, empezamos estudando sobre a obra de los 144,000. E o tema hoje, hermanos, é um tema que não é nunca predicado com este tema, pero já muitas vezes he hablado bastante sobre esto, que é a purificação del santuário e o juízo investigador. Que são essas duas coisas? E onde isto tem algo a ver com minha persona? ¿Por qué, mis hermanos, los adventistas del 7º día son los únicos que predican estos temas? ¿Y por qué las otras iglesias o denominaciones no estudian esto a la luz de la batalla, la guerra cósmica entre Cristo y Satanás? Así que es un tema muy interesante en la Biblia. Y no pudiéramos aquí hoy en 2 sermones alcanzar todo. Pero sí, hermanos, me gustaría de hacer una pregunta. ¿Qué es la purificación del santuario y qué es el juicio investigador? Y a la vez, hermanos, vamos a estudiar esto y entender de que sí tenemos mucho todavía que aprender para entender, hermanos, cuán solemne son los momentos en que vivimos. Por causa que muy pronto, hermanos, no sabemos cuándo, empieza el juicio de los vivos. Por eso, hermanos, entonces hay mucho que
estudiar tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Y a la vez, hermanos, ya mencionamos, porque muchos acusan los adventistas de serem una secta que la hermana White fundó a través de sus visiones y sueños. Y esto, mis hermanos, no tiene sentido, porque muy poco la hermana White contribuyó para levantarse el movimiento adventista. ¿Por qué? Porque la primera etapa ella ni siquiera estaba en este evento, era un movimiento millerita. Ella apenas era una niña y ella todavía estaba con su familia. Después, hermanos, entonces, a la segunda etapa, entonces tenemos la participación, sí, de la hermana White, pero muy, hermanos, muy definida en un aspecto. Porque muchos dicen, no, los adventistas guardan el sábado porque la hermana White pues predicó del sábado. Esto no es cierto, el sábado no entró a la iglesia adventista por intermedio de la hermana White, y ni tampoco, hermanos, la reforma pro salud, porque el capitán José Bates, él, hermanos, empieza a dar las orientaciones de salud, y pudiéramos ir diciendo de varias otras doctrinas que tenemos como doctrinas muy importantes, que ella no participa. Ahora usted va a preguntar, pastor, entonces, ¿dónde está la razón de la hermana White ser la profetisa para el tiempo del fin? ¿Dónde ella contribuye? Y es ahí, hermanos, donde vamos a entrar en este tema de la purificación del santuario y el juicio investigador. La gran contribución de Ellen White al adventismo, hermanos, fue la visión cósmica entre Cristo y Satanás, porque ahora entramos en la recta final y esto tiene que terminar. Y esta, mis hermanos, es la ayuda de la profeta que Dios levanta al tiempo del fin. Y por eso, hermanos, tenemos un libro que es un libro hermoso que deberíamos estudiar, regalar y hacer promoción ahora a toda la gente, hermanos, que es este libro que estamos siempre leyendo y promocionando, El conflicto de los siglos. Semana pasada, hermanos, yo estaba dando mi testimonio de cómo yo conocí la palabra de Dios a través de este libro. Yo nací en una familia católica romana y hasta los 20 años yo iba a la misa, tomaba la hostia, yo besaba el pesito de la santa y así tenía mi rosario, fui crismado, fui catequizado y fui bautizado, todo en la iglesia católica, pero con 20 años empecé a leer este libro que cambió para siempre mi vida. Aquí tiene la visión de la batalla entre Cristo y Satanás desde el cielo hasta la eternidad, donde termina para siempre la existencia del pecado. Yo fui teologando por 5 años y estudiaba teología, y como estudiante, yo siempre andaba con mis antenitas así, ¿no? Para aprender lo máximo que pudiera de la palabra del Señor. Y un día había un grupo de estudiantes hablando con Chico Biblia, en portugués. Francisco, lo decimos así de cariño, Chico, Francisco. Y Chico Biblia era muy amoroso con los estudiantes, pero a la vez que era humilde, hasta su ropa. Él tenía así un pantalón que parecía así que había economía de ropa, porque siempre tenía el pantalón así. Entonces, muy humilde él. Y un día estaba él conversando con los estudiantes y me acerqué y un colega, un estudiante, le preguntó, al revés. Él, y él era muy famoso, a pesar de humilde, porque él fue a Israel muchas veces al concurso mundial de la Biblia y él ganaba siempre. Él era el hombre más, por decir así, que tenía las respuestas más precisas y rápidas, tenía una mente así como de computadora, ¿no? Entonces él era muy famoso y él preguntó a los estudiantes, ¿cuál es la razón por la cual Jesús vino a la tierra? Los estudiantes de teología muy rápido hablaron, ¿no? Contestaron, para salvarnos. Pues está bien, así es, pero esta no es la razón más importante por la cual Jesús vino a la tierra. Entonces, él le preguntó, pero ¿cuál es la causa más importante? Y entonces, pues los estudiantes, pues si no es para salvarnos, ¿a qué vino? Y ahí entonces él contestó algo y me quedé grabado. Él mencionó, hermanos, algo así, Jesús vino
para reivindicar el reino de los cielos. La ley de Dios, el carácter del Padre, el gobierno divino. Esta es la razón básica, porque había una interrogante en el universo que fue levantada por un ser que estaba muy cerca de Dios, que el reino de Dios es injusto, hay un tirano ahí sentado, lo que Él manda tenemos que obedecer porque si no Él nos destruye. La ley de Dios no sirve para sus criaturas, por tanto habían, hermanos, preguntas no contestadas y Jesús vino a la tierra, claro que también a la vez salvar la raza humana, abrir la puerta del cielo otra vez a la raza humana, pero la razón principal por la cual vino Jesús, decía Chico Biblia, era reivindicar el carácter divino. Hermanos, entonces, demostrar al universo que la ley de Dios puede ser obedecida, que Dios es amor, de que nuestro Creador no es un tirano, Él es demócrata, Él tiene, hermanos, un gobierno abierto, Él no toma decisiones arbitrarias, y por eso, hermanos, todo esto tenemos en nuestra doctrina, en nuestros libros, la purificación del santuario y el juicio investigador. Ahora, la otra pregunta. ¿Dónde una está conectada con la otra? Porque son dos cosas bien profundas. La purificación del santuario y tenemos como por decir la columna vertebral del adventismo marcado ahí, Daniel 8:14, y por eso yo le decía de que un tema, un sermón de estos, usted no va a escuchar nunca en una iglesia pentecostal, una iglesia evangélica y mucho menos en una iglesia católica romana. Ahora entonces, mis hermanos, ¿dónde está el esqueleto del adventismo? Ahí está, dice mis hermanos, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Y esta palabra, mis hermanos, purificado quiere decir que está contaminado, está derrumbado, está sucio, y por tanto tiene que ser reivindicado, tiene que ser limpio, erguido otra vez, y de manera, hermanos, que esto pueda ser abierto al universo. Quiere decir que ahora viene la otra pregunta, que es el juicio investigador. Entonces el universo tiene una mancha, tiene que ser limpia. Y esta mancha tiene que ser eliminada porque el Dios que crió el universo es un Dios responsable y Él tiene que responsabilizarse, aunque Él no es la causa de esta mancha llamada pecado, pero Él va a eliminar esta mancha y Él lo va a hacer, hermanos, dando una chance a aquellos que están involucrados. ¿Usted sabía que Satanás, siendo Lucifer, tuvo un tiempo de gracia? Claro que sí. ¿Usted sabía que todos los ángeles que cayeron y fueron expulsos del cielo, como lo dice Apocalipsis 12, ellos tuvieron tiempo de gracia? Claro que sí, pero para ellos ese tiempo de gracia está al pasado, ya terminó. Pero aún hay una raza, hermanos, que Dios mantiene en la oportunidad para tomar una decisión, y es el planeta Tierra con todos sus habitantes. Por eso, en este momento, hermanos, tenemos que entender esto. Por eso que la semana pasada estamos hablando de obra misionera. Porque, mis hermanos, la semana pasada hablamos del ADN del adventismo. Apocalipsis 10 dice el versículo 17, es necesario que profetices, y no a un grupito por aquí, otro por allá, dice a cada nación, a cada pueblo, a cada lengua, a cada rey o líder, presidente. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios de que hay una misión, porque el juicio investigador, hermanos, el limpieza con los muertos, que ya no pueden salir de la sepultura ni cambiar su vida, pero termina con los vivos, donde cada ser humano tiene que tomar su decisión de recibir o la marca de la bestia o el sello del Dios vivo. ¿Decimos amén? Y hermanos, estamos caminando a pasos largos para esta hora. Y hoy escuché, hermanos, de un brasileño que me mandó una noticia en portugués, de que la Pfizer, el 31 de agosto de este año, ganó, hermanos, el derecho de patente, donde que ellos están patenteando el producto que tienen para poder rastrear a cada ser humano de la tierra. ¿Y cómo funciona esto? Por el grafeno, claro que sí.
E com estas torres, e com o celular, e com o GPS, e com as redes sociais, e com as câmeras que estão por todo lado, então se podem reconhecer, não somente por el grafeno, pero também por como se diz, como dice, facial, imagem, não? Por la imagem. Então, hermanos, estamos caminhando a passos largos para sermos descobertos. Qualquer que não seja vacunado em el mundo, não apenas em Estados Unidos, em qualquer parte, vai poder ser rastreado. Estamos caminhando a passos muito largos, hermanos, para algo muito grande, porque agora é esto de la vacuna, pero mais adelante, se recibo aqui uma invitação, eu quero poner esto, hermanos, de que há algo que nós outros estamos desapercebidos, porque todos os adventistas em el mundo todo estamos aguardando que venga um decreto dominical e que venga uma imposição e que vai levar-nos à persecução, pero há algo antes, e isto nunca hemos escuchado isto, de que viene uma outra prueba antes, e talvez já chegou, e talvez já falhamos, e nem sequer sabemos. É a prueba de la salud, relacionada com a verdadeira obra médico-missioneira. Este tema, hermanos, é um tema muito solene, porque apenas escutei, hermanos, um pronunciamento do presidente da igreja, um homem muito consagrado, e eu escutei, hermanos, um sermão em vivo dele, assim como nos dias, anos atrás, quando ele foi elegido, o pastor Ted Wilson, e é um homem muito reconhecido como muito espiritual, e ele deu um temário agora profético muito ao ponto, hermanos, sobre a marca de la bestia, sobre a obra, a missão da igreja, e tocou, hermanos, 14 razões porque nossas igrejas estão sendo atacadas, ou 14 maneiras por la qual o inimigo está atacando o adventismo. E ele menciona um pouquinho da reforma pro saúde, pero não mais de café e álcool, e não entra lá, por dizer assim, a parte de importância de preparação mental, emocional e espiritual por la qual Deus ha dado a reforma pro saúde. Aún estamos muito atrás. Portanto, meus hermanos, em este momento estamos caminhando a passos largos para a reta final e temos que entender, hermanos, como Deus quer reivindicar su caráter. Vamos um pouquinho à Bíblia, depois ao Espírito de Profecia. E vou começar, hermanos, com o livro de Nahum. Nahum, diz assim, hermanos, o livro de Nahum, capítulo 1, e o versículo 9. Nahum, capítulo 1, versículo 9. Há uma pergunta aí. Qual é a pergunta? Que pensáis contra Jeová? Mira bem a pergunta. Que pensamos nós outros, não de Deus, pero em contra de Deus? Você vai dizer, pastor, como assim? É que se não o queremos obedecer, se não queremos seguir-lo, qual é a causa por lo que não queremos fazer isto? Que pensáis contra Jeová? Jeová, Ele hará consumação, não tomará vengança 2 vezes de seus inimigos. Quiere dizer, hermanos, que Deus está agora, escutem isto, realizando algo, pero tão grande, pero tão claro, tão aberto, que nunca mais o reino de los cielos será colocado em dúvida, ou se levantará uma questão a respeito del Criador, ou de su governo, ou de su santa lei. Decimos amém? Não haverá nunca mais em el universo la ocasião por la qual el pecado levante la cabeza por uma segunda vez. Lo que Deus está haciendo agora, hermanos, é tão aberto, pero tão seguro, que a cruz del Calvário não era solamente para salvar a raça humana, era para salvar o universo para sempre. Decimos amém? Glória a Deus. Por isso Jesus dizia, está consumado. E com isto, hermano, rompe toda a simpatia de todos os mundos, de todo o universo, com respeito não somente ao Satanás, pero também a qualquer outro argumento que venga em contra o caráter de Deus e de su governo. Aí entra a la lei de Deus. Portanto, meus hermanos, o livro de Nahum diz que o pecado
no levantará la cabeza segunda vez. ¿Por qué? Porque el primer dominio regresa a su dueño y él va a administrar ahora de manera tan firme que nunca más el pecado levanta la cabeza. Gloria a Dios. Qué bonito poder entender esto. Dice así, hermanos, el capítulo 1 de Nahum, el versículo 11. No, leamos el 10 también. Dice, aunque sean como espinos entretejidos, estén empapados de su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Versículo 11, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová. Imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Versículo 12, así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan, y sean tantos, aún así serán talados. Y dice ahí, y él pasará, quiere decir, ya no sigue. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Queridos hermanos, entonces el Señor está haciendo una promesa de que el mal nunca más se levanta, de que Satanás va a ser desbaratado. Y este conflicto, mis hermanos, está en la recta final. Por eso el Señor crió al ser humano en medio a la crisis. ¿Cómo? ¿Cuál crisis? Cuando Dios crió nuestra raza, el pecado ya estaba, hermanos, en la disputa. El pecado ya estaba tratando de romper la paz del universo. Ya estaba una pelea. Por eso, hermanos, cuando nosotros vamos a la Biblia, a veces leemos la cosa sin mucho discernimiento, pero si usted lee las primeras páginas de la Biblia, mira el capítulo 1, dice así, cuando el Señor crió al ser humano, versículo 27, 1:27 dice así, leamos el 26 también porque es bien bonito en el contexto de la creación. Entonces dijo Dios, hagamos, está en plural, ¿no? Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahora miren la palabra, hermanos, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si usted pone la atención en esta palabra, la Biblia dice, señoree. El hombre fue criado para reinar. No olviden esta palabra, vamos a regresar a ella allá en Apocalipsis. El ser humano fue criado para ¿qué? Reinar. Y ahora, hermanos, la fuerza de la expresión en Génesis va a seguir aumentando la expresión. Versículo 27 dice, crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y el versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, frutificad y multiplicaos, llenar la tierra. Ahora escuchen, como dice ahí, sujuzgadla. ¿Qué significa esta palabra? Sujuzgadla y señoread. Dice otra vez, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Queridos hermanos, cuando Dios crió al ser humano a su imagen y a su semejanza, Satanás ya había, hermanos, hecho un gran estrago en el cielo. Pero Dios tenía un proyecto, y ese proyecto, mis hermanos, era la construcción de una raza especial. Y eso, mis hermanos, todavía no podemos entender bien hasta que seamos readmitidos a la familia celestial. Porque Dios tenía un plan especial. A ver, a la tarde, si nos da tiempo de entrar a este plan especial, pero para que usted pueda tener una pequeña idea, ya la hermana White tiene una cita que está en esta Biblia de estudios, que dice así, el capítulo 2, versículo 16, dice, para repoblar el cielo después de la prueba. ¿Cuál es la razón que Dios creó esta raza? Para repoblar el cielo. ¿Qué es esto de repoblar el cielo? Es que había quedado, ¿qué? Vacío el cielo, la tercera parte había sido expulso, demitidos, apartados de su oficio, de su casa. Había una ausencia muy grande en el cielo. Ahora leemos la cita, dice así, 2:16, para repoblar el cielo después de la prueba. Dios crió al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser
una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. ¿Agarraron la idea, hermanos? El propósito de Dios não era tenernos apenas em este planeta, porque se você empieza a ver um pouquinho de matemática, pues a lógica não daria muito tempo para o ser humano quedar em el planeta Tierra, porque se as semillas vão prosperando, não? E você tem uma semilla de papaya, agora tem um montão e planta papaya por aqui, por allá, pues chega ao último já o planeta já está cheio de frutas e papaya por todo lado, então tem que levar a alguma outra parte isto, porque llenou o planeta, igualito os animales também, hermanos, são sexuales como os homens, e agora há tigresas e há perros, e há gallos e gallinas, e há um montão de animais por aqui, por allá, e elefante, e agora está llenando o planeta. Chegaria o momento em que pues estaria completamente lotado, lleno de animales, pero de la misma manera que nosotros, pues si Adán y Eva ahora empiezan a tener descendentes y va aumentando, y de repente el planeta estaría lleno. Hoy con 7 mil millones, 7 billones de habitantes, já estamos mirando que falta água, falta comida, que é um montão de peleia, pleito, portanto, então quer dizer, se o plano divino al princípio fora seguido, como Deus queria, o Senhor iba llevar essas criaturas e repoblar o cielo, pero teníamos que estar aqui para sermos ¿qué? Provados, a ver se passaríamos a la prueba. E disse, el propósito de Deus era repoblar el cielo com la familia humana, si se hubiera demonstrado obediência a cada palavra divina. Adão devia de ser provado para ver se iba a ser obediente como os ángeles leales ou desobediente. Se hubiese suportado a prueba, hubiera, dice aí, hermanos, instruído a sus hijos, não solamente em um sentido de lealtad, su mente e sus pensamentos habrían sido como la mente e los pensamientos de Dios. ¡Qué tremendo! Ayer estava falando a mi hijo esto, de que quando Adão foi criado, ele não foi criado um bebê como nós outros, pois nós outros nascemos um bebê, e agora nem sequer sabemos falar, e pouquinho a pouquinho vamos aprendendo a caminhar, aprendendo a falar, e depois vamos desenvolvendo outras faculdades, e agora somos adultos. Pero Adão e Eva já foram criados adultos, pero eles não sabiam nada. A mente de eles não era assim uma computadora que já está todo registrado, eles tinham que aprender, portanto eles foram matriculados em la escola superior, e agora o maestro divino venia e dava classes, e veniam os ángeles davam classes, eles tinham o livro tema al Edén para estudar e aprender del Criador, e todo esto, mis hermanos, era para que eles se preparassem para uma obra. Qual era a obra de Adão e Eva? Pois aqueles que somos mais humildes decimos, não, eles tinham que trabalhar na terra. Pero que tão sencillo, nomás foram criados para serem agricultores. Adão e Eva tinham um ofício sagrado. A tarefa de Adão era que ele fuera rei, Eva la reina, e que eles, meus irmãos, especialmente Adão, tuviera um ofício sagrado de sacerdote. ¿Usted cree que todavía Dios tiene este plan para la familia humana? Claro que sí, no cambió nada. Hermanos, qué bonito si podemos leer todo esto a la luz de la batalla cósmica. Por eso le digo que la hermana White contribuye con esto. Ahora, a la vez que leemos así que Adão foi criado para aqui arrancar higos e sandías e cuidar el melón, este é muito pobre. Adão tinha, hermanos, uma tarefa tão grande com seus descendentes, por isso hoje temos um cristianismo fracassado, porque não podemos entender o grande puesto por lo qual Deus nos está chamando para executar agora, hermanos, o cierre de la batalla entre el bien y el mal, la guerra entre Cristo y Satanás. E porque Jesus não tem súditos a la altura del chamado, Ele não pode cerrar la novela, la película entre el bien y el mal.
Usted va a decir, ¿cómo? Sí, esto vamos a ver más adelante en Daniel, quem sabe a la tarde. Se Jesus não tem súditos, ele não tem reino. Pois como que um presidente vai dizer, eu sou aquele presidente, mas se não há nenhum súdito? E presidente de quê? De las piedras? Para que haja um presidente, há que ter súditos que lhe estén assessorando, que estén representando su lugar de jurisdição, onde é o presidente. Então, o presidente aqui deste país, ele pode ir a Flórida, a Califórnia, ele pode ir a Seattle, pode ir a Chicago e dizer, eu sou o presidente de aqui. ¿Por quê? Porque há lugares e há pessoas. Mas se não há nem pessoas, nenhum lugar, então agora Jesus diz, eu sou o presidente da terra, mas se não há súditos. Por isso, hermanos, Adão foi criado. Agora escutem esto, hermanos, que bonito. Deus tem um plano para nós. Termina esta leitura aqui, vamos colocar aí de regresso. Diz assim, hermanos, que se Adão e Eva foram fieles ao Senhor, su mente, sus pensamientos seriam la mente e os pensamentos de Deus. Habría sido enseñado por Dios como su labranza y edificio, su carácter habría sido modelado de acuerdo con el carácter de Dios. Qué interesante, qué bonito. Pero cuando leemos Efesios, la hermana White tiene un texto terrible aquí en el libro de Efesios, capítulo 6, cuando habla de la armadura, ¿no? Deje ler com você esta mesma Bíblia de estudos. Dice así al comentario del capítulo 6, versículo 12, pero a la mitad, no voy a leer todo el comentario que está muy largo, pero es pequeño, pero es muy interesante, dice, el propósito de Satanás, a ver, damos un minuto para que los hermanos de la televisión puedan también acompañar, el propósito de Satanás ha sido, escuchen esto, hermanos, ¿cuál es el propósito de Satanás? Reproducir su propio carácter en los seres humanos. Ahí está la pantalla. El propósito de Satanás ha sido reproducir su propio carácter en los seres humanos. Ahora escucha esto, lo que está escrito. Tan pronto como fue criado el hombre, Satanás tomó una decisión. Ahí dice así, resolvió borrar de él la imagen de Dios y colocar su sello donde debiera estar el de Dios. Y ha tenido éxito en instalar en el corazón del hombre el espíritu de envidia, de odio, de ambición. En este mundo ha establecido un reino de ¿qué? De oscuridad, del cual es el príncipe, el caudillo de los delitos. Deseaba usurpar el trono de Dios. Como ha fracasado en esto, ha actuado a oscuras en la ilegalidad, en engaño, para usurpar un lugar en los corazones de los hombres. Ha establecido su trono entre Dios y el hombre para apropiarse de la adoración que solo pertenece a Dios. Wow, dice así, hermanos, que el propósito de Satanás es reproducir su carácter en nosotros. Y tan pronto miró Jesús criando a Adão e Eva, ele colocou um plano, colocar su sello, su carácter malvado em esta criatura. E por quê? Qual era o propósito de Satanás? Apenas destruir por destruir? Ah, não me gusta esse ser humano, vou matá-lo, vou... Não, hermanos, há algo mais. Há algo mais. Por isso, quando eu vou à Bíblia, que encontro que as igrejas não entendem a purificação do santuário, e muito menos o juiz investigador, hermanos, meus cabelos me quedam parados, porque como que alguém pode ler a Bíblia e não ver, hermanos, todo este desarrollo que desde el Edén viene dándose con la raza humana? Ahora escucha esto. La Biblia pregunta en Nahum, como leemos, ¿qué usted piensa contra Dios? ¿Por qué se colocar en contra del Criador? ¿Por qué el ser humano se aparta del Señor? Hermanos, la Biblia tiene, hermanos, un tema muy importante. Yo voy al libro de el libro de Levítico, capítulo 16. E aí pudiéramos gastar bastante tempo, porque é hermoso este temario del dia de expiação. ¿Sabe qué significa día de expiación? Así está en mi Biblia. Al capítulo 16, tal vez usted mira arriba, ¿qué dice ahí? El día de la
expiación. ¿Qué significa esto? El día de la expiación. El día del perdón. ¿Otra ayuda? Purificación. ¿De la cobertura? Ok. El día de la cobertura. ¿Alguna otra colaboración?